falta bastante gente. Y a veces cuando falta gente, yo no sé si seguir con la enseñanza que estoy dando, esperar a que todos estemos, pero nunca vamos a estar todos juntos, o espero que sí, que algún día sí que lo estemos. Bueno, lo primero que quiero es dar gracias. ¿Dónde está Marino? ¿Marino? ¿Está por ahí? Dar gracias a Marino porque ayer vino con Jorge, no sé si vino alguien más, y nos arreglaron la cocina que tenemos en la parte de arriba. Así que muchas gracias, Marino, por aportar todo lo que has aportado. Yo sé que es para el Señor, pero también para ti. Y Jorge también, donde no sé dónde estás, si ha venido, pero muchas gracias. Así que nada, yo voy a pedir que me ayudéis, así que para compartir, porque no siempre es fácil, porque hay sentimientos encontrados a veces. Yo cuando estoy ahí abajo, cuando yo como pastor sufro un montón, porque me encanta que la reunión salga bien. Sé que hay gente que viene por primera vez, queremos, o sea, que todo salga dentro de lo que es la voluntad de Dios y el plan de Dios, que sabemos que Dios está en control. Y a veces yo me pongo muy nervioso cuando se nos va el tiempo, yo qué sé. Así que tengo sentimientos encontrados ahora en este momento, y a mí lo que me encantaría es dejaros un mensaje de parte de Dios que nos acerque un poquito más a la imagen de Cristo, y que nuestros corazones salgan de verdad rebosantes en esta mañana por haber estado en la presencia de Dios, y que, como he dicho, que nos asemejen un poquito más. La enseñanza nos lleva a ser un poquito más como nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Regálame una sonrisa. Ayer estuvimos de boda y se casaron Israel y Alejandra. Israel es el hermano de Tato. Digo el hermano de Tato porque a Tato lo vemos desde aquí, a Israel lo vemos desde ahí abajo y no todo el mundo lo conoce. Y la verdad que disfrutamos un montón. Fue un tiempo de mucha bendición y era todo al aire libre, y damos gracias a Dios porque no llovió. Empezaron a caer una gota justo al inicio de la ceremonia y ¡ay, Señor Jesús! Ya estaba yo con mis sentimientos encontrados aquí. Y le digo a Consuelo, a mí me encantaría disfrutar más, pero soy así, yo soy melancólico, colérico. Y, y bueno, y habían dos cosas que quería, a ver si lo encuentro. Yo quiero seguir hablando acerca de la generosidad y de consejos que encontramos en la palabra de Dios respecto a, a, la, a lo que es la administración, una administración correcta. Hay tres formas, o sea, que pueden impulsar una enseñanza o una predicación. La primera es por reacción. Cuando hablamos de reacción es cuando conoces que hay una situación y tú predicas porque conoces una situación. Entonces, realmente, a veces, o sea, el tipo de enseñanza y predicación que es por reacción muchas veces no es movida por Dios ni por el Espíritu Santo, sino por el corazón humano que predica porque ve a lo mejor una circunstancia o una situación. Eso es por reacción. Luego está por emoción. Por emoción es algo que a mí me ha venido bien y pienso que como a mí me ha venido bien y ha tocado mis fibras, la fibra de mi corazón, le viene bien a todos. Entonces predico por emoción y a veces predicas una predicación, una enseñanza por emoción y ves que la gente no reacciona, y a lo mejor es porque esa enseñanza era para ti y tú crees que esa enseñanza va a venir bien a todos los demás, y dices, ¿qué es que no se entera? No, es que a lo mejor era para... Entonces, no podemos predicar ni por reacción ni por emoción, sino por convicción. Convencidos de lo que enseñamos, convencidos del mensaje que queremos dejar a las personas, a la gente. ¿Amén? ¿Sí o sí? Muy bien. Tengo un conflicto aquí porque tengo mi móvil abierto con una Biblia, el iPad con la enseñanza y el otro móvil abierto con otra Biblia. Y el problema es que cada 10 segundos se me apaga, se me apaga, se me apaga. Entonces, tengo un conflicto aquí. Bien, ¿os acordáis lo que estuvimos hablando o escuchando la semana pasada?
un tema fundamental, la generosidad. Y lo que demuestra que una persona ha tenido un encuentro verdadero con Dios a través de Jesucristo es que hay un cambio en el corazón. El tacaño deja de ser tacaño y pasa a ser generoso. Claro, se puede medir la generosidad. O sea, o sea, hay un cambio real en el corazón. Algo que me venía esta mañana, me levanté temprano porque mi perra a las 6 de la mañana y me hizo que levantarme. Bueno, a veces es mi despertador. Me venía a la mente, había versículos como que Dios ha hecho de nosotros un linaje escogido. Repite conmigo, linaje escogido. Vale. Sí, todos sabemos lo que es un linaje. Yo tengo un linaje. Mi apellido es García y mi segundo apellido es García. No sé cuántos Garcías hay aquí, pero el origen de García es vasco. No sé si lo sabéis. No se sabe exactamente. Es más vasco. Yo es que lo he mirado. No se sabe exactamente. No se sabe. Tampoco puedo decir sí o no. Pero lo que yo he leído es que es vasco y venimos de un linaje. Es uno de los apellidos más antiguos de la península. Por lo menos de España, ¿no? Significa, entre otras cosas, príncipe de buen semblante. Así que yo me quedé con esa ilustración. Entonces, mi linaje, yo soy descendiente de Garcías y mi linaje, pues son todos mis antepasados. Nuestro linaje, según la palabra de Dios, viene de Dios mismo, porque Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Y luego somos linaje a través de Abraham, el padre de la fe, y que nos restituyó con Dios para que se cumpliera lo que Dios le había prometido a Abraham, fue Jesucristo. Jesucristo, si quitamos a Jesús de escena, el hombre está perdido. ¿Por qué? Porque aunque Dios existe, el único que nos puede volver a casa de papá es Jesucristo. Entonces, yo puedo creer en Dios y perderme eternamente. ¿Por qué? Porque Dios no me ama, sí, pero Él ha provisto de la persona de Jesús. Dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, entregó a su Hijo unigénito, Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y también dice, no hay otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos. Hablando de Jesús. Entonces, yo necesito a Jesús para venir a Dios. Yo puedo creer en Dios y quedarme fuera de Dios. Pero lo que me acerca a Jesús, a Dios, es Dios encarnado, la persona de Jesucristo. Porque su sacrificio fue necesario para que yo, que soy un pecador, pudiera ser libre de pecado a fin de poder acercarme a Dios. Entonces, cuando Jesús viene a mi vida, yo me acerco a Dios y el Espíritu Santo viene a morar en mí, sí o sí tiene que haber un cambio en mi vida. Entonces, la palabra de Dios dice que nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó, nos sacó de las tinieblas y nos llevó a su luz admirable. Y solo es posible anunciar las virtudes si yo he salido de las tinieblas y he ido a la luz de Dios. En Juan capítulo 3, dentro de todo el contexto, cuando Jesús, voy a hablar más lento. Cuando Jesús está dialogando con Nicodemo, aquel jefe de aquel fariseo, dice que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y me levanté esta mañana en mi mente acerca de qué diferencia hay entre oscuridad y tinieblas. Porque parece, pero no es lo mismo. La oscuridad, Einstein decía que no existe, sino que la oscuridad es la ausencia de luz. Entonces, la oscuridad no existe. La oscuridad es la ausencia de luz. Cuando Moisés habla de Dios, él dice que Dios habita en la oscuridad. Así que la oscuridad no es mala. Ahora,
¿qué diferencia de oscuridad con tinieblas? Cuando el profeta en el Antiguo Testamento anuncia al Mesías, está hablando de un pueblo que andaba en tinieblas, vio gran luz. ¿Era un pueblo ciego? No. ¿Había luz? Sí, la luz del sol, la luz de las estrellas, la luz de la luna, la luz de las antorchas, bueno, lo que tuvieran en aquel entonces para alumbrarse, de los candiles, de las lamparitas de aceite. Había luz, pero andaban en tinieblas. Eso significa que yo puedo ver, pero andar en tinieblas. Entonces yo necesito que la luz que alumbra las tinieblas venga a mi vida. Automáticamente lo que pasa cuando eso es lo que la Biblia llama nuevo nacimiento. Si yo nazco de nuevo en Cristo, yo no puedo seguir siendo el mismo. Y yo solamente puedo anunciar las virtudes del que me sacó de las tinieblas si yo camino en la luz. Porque se nos llena la boca a veces de palabras y somos muy rápidos en predicar la Biblia. Pero yo solo puedo predicar si lo vivo. A ver, lo que quiero decir, yo puedo predicar, pero a veces, sí, yo necesito, o sea, para anunciar a Cristo, yo tengo que vivir en la luz. Amén. Amén. Podemos hacer un experimento, o sea, ya algo, a ver, cuanto más densa es la oscuridad, más brilla la luz. Más brilla la luz. No sé si sabéis que, se lo comentaba Consuelo, la estrella más cercana, lo que vemos cuando miramos por la noche, cuanto más oscuridad hay a mi alrededor, más visibles son las estrellas. O sea, tú vas aquí en Chirivella, te subes a la azotea o a la terraza o donde quieras y miras al cielo y no ves casi ninguna estrella. Se ven las más resplandecientes, pero tú vas a mi pueblo, 1200 metros de altitud, y te subes un poquito más a 1500 metros de altitud, donde ya no hay luz de ciudad, y miras el firmamento y ves la Vía Láctea. Mi nieto le llama la Vía de la Leche. Que la Vía Láctea es la galaxia en la que pertenece nuestro sistema solar. Y la estrella, a ver si me puedo explicar. La estrella, no planeta, porque la luz que refleja el Sol sobre Marte la vemos nosotros. Pero la estrella más cercana, lo que tú ves no es la realidad. ¿Por qué? Porque cuando tú ves la luz de la estrella más cercana, esa luz que tú ves en ese momento se emitió hace 4,5 años atrás. ¿Me explico? Por la velocidad de la luz se puede calcular la distancia de una estrella. ¿A cuántos kilómetros? ¿A qué velocidad va la luz? Aproximadamente. Tú multiplicas, el sonido son 300, la luz no recuerdo exactamente, pero tú multiplicas eso por segundo, lo multiplicas 3600 segundos, eso te dice la distancia que ha recorrido la luz en una hora. Eso tú lo multiplicas por 24, es en un día, tú lo multiplicas por 365 días, es en un año, y lo multiplicas por 4,5 y te da la distancia que hay de aquella estrella hasta la Tierra. La luz en las tinieblas resplandece. ¿Qué significa? Que cuanto más oscuras sean las tinieblas que están en este mundo, más brillan los hijos de Dios. Quien me sacó de las tinieblas, de la oscuridad del pecado, de la oscuridad no sé, y me lleva a su luz admirable. Y él ha dicho, Jesús dijo que tú y yo somos la luz del mundo. Y que no se puede encender una luz
un candelabro, un candelero, para esconderlo debajo de la mesa, sino que se pone sobre la mesa para alumbrar ¿qué? La oscuridad de la noche en un hogar. Y es más, ahí habla de la luz que brilla individualmente, pero también habla de la luz que brilla a través de la iglesia. Cuando él dice no se puede, o sea, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Y cuando las luces de la iglesia brillan en medio de la oscuridad, la gente puede ver a la iglesia. La manifestación de la iglesia, que es el conjunto de personas que han sido transformadas por el poder de Cristo, por la obra redentora de Jesús. Ahora, ¿cómo yo puedo alumbrar si no tengo... O sea, ¿os acordáis de los gusiluz hace porrón de años que nuestras hijas tenían cuando eran chiquitinas, el gusiluz? ¿No? Las luciérnagas. O sea, brillan porque tienen luz propia. Yo no tengo luz propia. O sea, imagínate como E.T. ¿Os acordáis de la película E.T.? Que empezaba su corazón y se ve... No. La luz que brilla en mí es Cristo. Porque Cristo está en mí. Entonces, Él alimenta mi vida para que yo pueda manifestar su luz a otros. Entonces, esto es lo que Jesús hizo con el Padre. La palabra de Dios dice que Él es la imagen visible del Dios invisible. A Dios nadie le vio jamás. Y luego están los teólogos de turno. No, lo vio Moisés, sí. Lo que Dios le permitió ver a Moisés. Porque las imágenes que en la Biblia encontramos de Dios son teofanías, son formas de mostrarse Dios a la gente. Pero Dios, cómo es en realidad, nadie le vio jamás. Pero hemos visto cómo es Dios en la persona de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es la imagen visible del Dios invisible. Entonces, tú me puedes preguntar, demuéstrame que Dios existe, y te voy a decir, con mis palabras no te lo puedo demostrar, pero lo puedo hacer a través de mi vida. Porque yo era un toxicómano y Dios me salvó. Porque era un pecador y Dios me transformó. Porque era un adúltero y Dios me perdonó y me cambió. Porque Dios restauró mi matrimonio. Porque Dios brilla a través de mí. Amén. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Pues sencillamente que un corazón que ha encontrado a Jesús es un corazón que ha vuelto a conectar con aquel que dijo sea la luz y fue la luz. Y la luz empezó a brillar en el universo. Aleluya. Y esa luz ha venido a nosotros. Como nosotros nos apartamos de la luz porque le dimos la espalda a Dios, Dios tuvo que enviar lo que nos podía volver a la luz, que es la persona de Jesús. Por eso no podemos dejar de hablar de Jesús. No es fanatismo religioso, es que amamos a Jesús. O sea, yo cuando amo a una persona, hablo de esa persona. Yo de las personas que más hablo, cuando hablo con la gente, una es mi esposa, porque para mí es un referente. Y yo la admiro en muchos aspectos de su vida. Otros aspectos, de verdad, que digo, Señor, dame paciencia. No, si no me crees, llévatela un mes. Llévatela un mes. Hablo mucho de mis hijas. Hablo mucho de mis nietos. Y de vez en cuando de mi yerno. Pero no. Hablo mucho de mi familia. ¿Por qué? Porque amo a mi familia. Es más, yo soy muy familiar. La pregunta es, ¿por qué no hablamos tanto de Jesús? Porque aquí venimos y a veces desde arriba es difícil dirigir porque quiere que la gente esté ahí. A veces, a mí me hace gracia, ¿no? Porque vamos a una boda y la gente se desenfrena, ¿no? Ahí con el tum, 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 tum,
Señor Jesús. Tum, 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 tum. Y ahí nos desmelenamos. Venimos a alabar al Señor y parece que no queremos despeinarnos. Pensamos que la solemnidad es guardar silencio. Venimos a veces a un culto religioso sin vida, ¿eh? Siento decir esto. Y tenemos que venir a la presencia de Dios, no quiero redundar en lo que ya Consuelo ha dicho, agradecidos, amándole, porque vengo a la presencia de mi amado. ¿Sabéis cuando Consuelo va, y de perdonarme si hablo mucho de esto, pero yo quiero hacer se llama analogía o una comparativa. Yo estoy enamorado de mí y Dios sabe que es así. Ella a lo mejor no me cree, pero Dios sabe que es así. Y escucha, mirad, cuando Consuelo se va, no, de verdad, cuando ella se va a Cuba y vuelve, digo Cuba, en uno de sus viajes, y la veo llegar o la veo venir o cuando la veo en casa mi corazón late, porque la quiero. A ver, late también, aunque no esté, ¿no? Pero late de manera, escucha, quiero que se me entienda bien, late de manera diferente. ¿Os acordáis cuando lo que dijo Tato de dos, o sea, una pareja de novios enamorados, que es tal la influencia cuando hay amor verdadero que los corazones llegan a latir hasta el mismo compás? Pues yo no sé a qué compás late el corazón de Consuelo, pero el mío yo sé a qué compás late. Lo vengo a decir porque si de verdad estoy enamorado de Dios, mi corazón tiene que latir por Dios. Latir por Dios. Y yo de verdad os digo, yo quiero que mi corazón lata por Él. Pam, 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 pam. ¿Sabéis? No, hablamos de lo que amamos, hablamos de lo que valoramos. El que solamente está, hay gente que solo hablan de su trabajo, hay gente que solo hablan de la política, creyentes que solo hablan de esto. Y muchas veces lo que sale de nuestros labios no son alabanzas a Pedro Sánchez, el presidente. Por cierto, hoy hay que votar. Entonces, hablamos de lo que hay en nuestro corazón. Hablamos de lo que hay en nuestro corazón. Hablamos de los valores de nuestro corazón. A los abuelos a veces estás deseando que alguien termine de hablar para hablar de tus nietos. O sea, Dios ha sido tan bueno con nosotros que mi corazón late con gratitud. Entonces, cuando un cristiano verdadero ha tenido un encuentro con Dios, no puedes seguir igual. Puedes tener una recaída, pero te levantas. Y si Dios te perdona, deja de culparte. La palabra de Dios dice que 7 veces cae el justo y 7 veces Dios le levanta. La Biblia dice que si yo fuera infiel, Él permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo. Así que levántate en el nombre de Jesús. Deja el sentimiento de culpabilidad. Deja que Satanás, deje de una vez de martillearte, haciéndote sentir culpable. Y levanta tu cabeza, porque Dios te ama, porque eres un hijo de Dios. Y alábale y dale las gracias. Amén. Corazones generosos. Corazones generosos. Mirad lo que dice la Biblia respecto a la economía. Algunos versículos que he escogido. Dice Proverbios 11:25. El alma generosa será prosperado. Esto tiene una letra tan pequeñita. Prosperada. Ah, mira, lo voy a leer aquí. Dice Proverbios 11:25. El alma generosa será prosperada y el que saciare, él también será saciado. El alma generosa prospera. Y es impresionante cómo, la palabra de Dios que está llena de promesas, cuando no me lo quites. Cuando yo aprendo a ser generoso y lo practico en mi vida, prospero. En todos los sentidos. Y Dios que es fiel y no puede negarse a sí mismo, Él lo hace.
porque Él no puede dar su palabra y luego no cumplir su palabra. Si no prosperas, será tal vez porque no eres generoso. Y cada uno, otra vez se me ha ido el... Dice Lucas 6, 38. Dad y se os dará. ¿Pero qué se nos dará? Medida buena, apretada, remecida, rebosando darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. ¿Qué está diciendo? Que si yo doy, ¿os acordáis las bolsas antiguamente? Bueno, las bolsas, en las películas, ¿no? Cuando dice que Judas llevaba la bolsa de las ofrendas, Judas el que vendió a Jesús, la bolsa del dinero. En Chosen ya veremos cuando Mateo y esto le pasan la bolsa a Judas, ya veremos. No sé si se verá en algún episodio. Pero imagínate que tú das y lo que Dios te devuelve, y no lo hacemos porque Dios... El gran problema muchas veces es que damos para que Dios nos dé, damos para que Dios pueda bendecir mi trabajo. No le compre favor a Dios. Da porque tu corazón es generoso. ¿Y qué promete? Dice, medida buena, apretada, una bolsa llena, repleta. Yo me encanta eso. Remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Y con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Otro versículo, que cada uno, o sea, 2 Corintios 9, 7. ¿Estamos aprendiendo cosas o no? Vale. Dice, cada uno dé como propuso en su corazón. ¿Vale? Y hay que se proponen dar y hay que se proponen dar menos. Yo aconsejo, de verdad, es un consejo que doy a los más. ¿Cuántas parejas hay aquí? Matrimonios. Bueno, es de tonterías. Bueno, yo aconsejo que toméis una decisión juntos, la pareja, respecto a qué vamos a dar. Porque a veces somos muy impulsivos y si uno es muy impulsivo, hace que el otro sea menos impulsivo. Pero sentémonos, tomemos una decisión. ¿Estás conmigo? Pero no dice solamente que cada uno dé como propuso en su corazón, sino también dice, no con tristeza, ni por necesidad, sino, o sea, porque Dios ama al dador alegre. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Y una forma de expresar nuestra gratitud es siendo generosos. Mirad, no sé qué hora es. Lo que Dios quiere, ¿cuál es la voluntad de Dios? Él no quiere que nadie perezca. Él quiere que todos vengan al arrepentimiento. Arrepentimiento, viene de una palabra griega que es metanoi, que significa cambio en mi forma de pensar para que haya un cambio en mi forma de actuar. Arrepentimiento no es remordimiento. El remordimiento es la convicción de que has hecho algo mal. Pero el arrepentimiento es cuando ha habido convicción de que has hecho algo mal, pero decides no volver a hacerlo. ¿Estás conmigo? No sé si se nota la diferencia. El remordimiento es mis emociones o mis sentimientos que me dicta mi conciencia, me dice algo no está bien. Lo que estás haciendo no está bien. El arrepentimiento va más allá. El remordimiento, si se queda solo en remordimiento, no produce vida. No produce cambio. Lo que produce cambio es un remordimiento que te lleva al arrepentimiento. Esto te lleva al perdón de los pecados. Dios te perdona y automáticamente eres restaurado en la comunión con Dios. Amén. Y hay muchas cosas de las que nos tenemos que arrepentir. Una es la falta de generosidad.
Santiago dice que no podemos, cuando venga alguien con una necesidad, decirle, ve y que Dios te bendiga. No, dice, no, dale, porque él necesita. Ahora tiene necesidad. No a lo loco. Hay que saber si realmente tiene necesidad. Pero tenemos que ser generosos. La palabra de Dios, o sea, hay un montón de referencias respecto a las primicias. ¿Sabéis lo que son las primicias? El primer fruto, lo primero. Dios le pidió al pueblo de Israel las primicias de sus hijos. O sea, el primer varón es de Dios. Pero Dios, para no quedarse con el varón de las familias, había separado una tribu que era la tribu de Leví y la llamó la tribu sacerdotal. Entonces, la tribu es como Cristo tomó nuestro lugar. Amén. ¿Estás conmigo? Entonces, las primicias es lo primero. Aquellas cosas buenas que vienen a tu vida como primero, Dios dice que son suyas. Generosidad, fidelidad. Yo creo que nos tenemos que arrepentir también de no darle a Dios lo que Él es, lo que es de suyo. ¿Sabes? La ofrenda empieza cuando termina mi obligación. Mi generosidad empieza cuando termina mi obligación. Y esto está en la palabra de Dios. No voy a entrar hoy porque no nos va a dar tiempo, pero lo que me encantaría es que la palabra de Dios en nosotros, en nuestra mente, trajera un cambio. Tienen que ser rotos los prejuicios que tenemos respecto al dinero, los prejuicios religiosos, los prejuicios que tenemos humanos, pero también los prejuicios evangélicos. Porque a veces ha habido enseñanzas que no son del todo correctas dentro del mundo protestante. ¿Estás conmigo? Y agarramos a veces la enseñanza que mejor me conviene. ¿Por qué? Porque agarro la enseñanza de acuerdo a lo que hay en mi corazón. Y esto lo que hace es que me impide que yo cumpla con lo que Dios me pide en su palabra. ¿Estás conmigo? Amén. Entonces, la palabra de Dios, por eso hace unas semanas hablábamos y decíamos que, no recuerdo ahora, lo tengo ahí apuntado, pero no, por no buscar, o sea, hay cantidad de versículos que hablan de la fe, cantidad de versículos que hablan de la oración, pero hay muchísimos más de versículos en la Biblia que hablan de la administración. Por ejemplo, la palabra diezmar aparece 39 veces en la Biblia y aparece en aparece en la Torah, aparece en Génesis y la última vez que aparece es en el libro de Hebreo. Pero está a lo largo de toda la Biblia. Y aparece en Génesis. Yo siempre me he preguntado, sabemos que Abraham le dio a Melquisedec el diezmo del botín cuando él liberó a Lot y ¿te acordáis? Creo que fue cuando Lot. Y Jacob, cuando él marchó de casa de su padre, de Isaac, para ir a casa de Labán, un familiar suyo, que era el padre de quien iba a ser su futura esposa, que era Raquel, y tiene una visión de Dios, Jacob, el pecador, que era el suplantador, que había engañado a su hermano, le había robado la primogenitura, y todo esto, huye de casa de su padre y tiene una visión en un lugar que luego se llama Betel, que significa casa de Dios, y tiene una visión de una escalera y ángeles que bajaban y subían y dice, wow, ¿qué hago yo aquí? Esto es casa de Dios, aquí está Dios. Y él hace una oración. Y en la oración él dice, si tú prosperas mi camino, el diezmo te lo daré a ti, hablando a Dios. Yo siempre me he preguntado, ¿a quién dio Jacob el diezmo? Porque no aparece en la Biblia. Hoy hay tendencia de decir que el diezmo, el diezmo era del Antiguo Testamento para el sostenimiento del templo, pero el diezmo fue instituido por Dios antes de que el templo existiera. ¿Estás conmigo? Antes de que el templo existiera. Y Dios establece el diezmo
para la alimentación de los que servían, que era la tribu de Leví, y también para que no faltara comida para el pobre, para el necesitado. Sostenimiento del tabernáculo. Y es curioso que el último de los profetas vuelve a hacer alusión al templo, al diezmo, echando un rapapolvos al pueblo judío, diciendo, vosotros me habéis robado. ¿En qué te hemos robado? ¿Se puede? ¿Robará el hombre a Dios? Es una pregunta que hace el profeta. Y dice, vosotros me habéis robado. ¿En qué? En vuestros diezmos y ofrendas. ¿Por qué? Porque Dios estableció el diezmo y estableció las ofrendas. Un ejemplo de ofrenda es cuando tuvieres un bebé, tienes que acercarte y tienes que traer una ofrenda de gratitud a Dios. Entonces eso lo establece Dios. La ofrenda no era voluntaria, la generosidad sí que es voluntaria. No sé si me estoy explicando. Y luego dice el profeta Malaquías, dice, eso está en Malaquías 3:10, dice, vosotros me habéis robado con vuestros diezmos y vuestras ofrendas. Y luego dice, probadme en esto. Traed vuestros diezmos al alfolí y ved. Dice, hay alimento en mi casa, probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Yo te digo, hermano, por mi experiencia, que cuando yo soy fiel, Dios abre las ventanas de los cielos y trae bendición hasta que sobreabunda. Y no lo hacemos por eso, lo hacemos porque le amamos. Nadie está obligado a hacerlo. Pero la generosidad más la obediencia, o la obediencia más la generosidad, abre las ventanas de los cielos. Las abre. Las abre. Así que tal vez hay alguien aquí que deba de arrepentirse en esta mañana. Que la palabra predicada esté produciendo un sentimiento de culpa. Pues qué bueno que es eso. Si ese sentimiento te lleva a la obediencia, que eso es el arrepentimiento. Hermanos, la obra de Dios corre en el mundo por la generosidad de aquellos que dan. Por la generosidad son sostenidos misioneros que van a lugares donde nunca se ha predicado el Evangelio. Por la generosidad se hacen viajes misioneros, como el que van a hacer nuestros hermanos que van a ir a Uganda. Por la generosidad se abren nuevos locales para que Cristo sea predicado. Por la generosidad de esta congregación vamos a abrir locales en Ribarroja y en otros lugares donde no hay lugares donde se predique a Cristo. Pero solo es posible si nosotros obedecemos. Y obedecemos al mandato, porque es fácil decir, voy a orar por misiones. Es fácil decir incluso, voy a ir a hacer un viaje misionero. Pero no basta con todo esto. Tenemos que obedecer los principios que están en la palabra de Dios. Y yo entiendo que el principio, la forma en como la palabra de Dios me enseña a mí a administrarme, es lo correcto, es lo más correcto. Y que si no hubiera una forma que la palabra de Dios me enseña a administrarme, nadie sería un caos, pero no sé, sería muy difícil, pero Dios establece formas de administración. Y si ahora Dios me salvó, me sacó de la agonía, me sacó de las drogas, salvó mi matrimonio, restauró mi relación con mis seres queridos, ¿por qué me cuesta tanto obedecer los principios que Dios ha establecido en su palabra? ¿Estás conmigo? No sé ¿qué vale un paquete de cigarros? 3 euros, 4 euros, 5 euros, no sé lo que vale ahora. 5. ¿Quién da más? ¿Cuánto vale? 5. Si fumas un paquete de cigarros al día, estamos hablando de 5 euros al día, lo que supone, multiplicándolo por 30, 150 euros al mes. 150 euros es el diezmo de un sueldo de 1.500.
Y yo te aseguro que si no obedeces, no cumplimos, quiero que se entienda bien, si nosotros no cumplimos con lo que Dios ha establecido en su palabra, nuestro enemigo el diablo se encargará de llevárselo él para él, con intereses. Y lo hacemos y se puede ir de muchas maneras. Pero mi obediencia me protege. Protege mi casa, protege mi economía, protege mi familia, protege mi alimentación, mi obediencia. Y no lo hacemos para que nos proteja, lo hacemos porque amamos a Dios. Es tan sencillo como esto. No sé si yo creo que lo estoy explicando súper bien, ¿eh? Lo que no sé es cómo tú lo estás recibiendo, ¿eh? Esperemos, esperemos. Y no estoy pidiendo, hermanos, gracias a Dios, tenemos o sea, todos los gastos de nuestra congregación están. ¿Sabéis que voy concluyendo con esto? Pagamos 2.000 euros, nos han subido, ahora no sé cuánto ha sido el alquiler, 2.000 y pico euros solo de alquiler. Se necesitan 20 personas que den 100 euros solo para pagar alquiler. La luz, el agua, a veces hay generosidades, ¿no? Pero ¿sabéis qué? Que tenemos todo pagado, no debemos nada. Y es más, tenemos un colchón ahí que es como remecido, rebosante. Pero no, o sea, el gran problema está en nuestra mentalidad humana. Como hay un colchón, no hay necesidad. No, perdona, no es cuestión de necesidad, no es por necesidad, es por principios. Porque aunque tengamos un colchón y yo doy por principios, mañana vamos a tener de nuestra congregación 3 iglesias hijas sostenidas desde aquí. Porque no hay mensaje más grande que se pueda dar al ser humano como el mensaje de salvación y nombrar el nombre que es sobre todo nombre, que es el nombre de Jesús. Me tiene que entrar en mi corazón. Tiene que pasar de dejar de ser una teoría aprendida a ser algo creído para ser vivido. Y lo mismo que con la generosidad, hay muchas otras cosas que tenemos que quitar de nuestras vidas. La soberbia, el orgullo, la vanidad, la mentira, la crítica, la murmuración. Nos tenemos que autoexaminar para ver cómo está nuestro corazón. Porque es verdad que muchas veces pesa el ambiente porque los cielos se cierran. Amén. Termino por hoy. No sé si antes habías escuchado el tema de la generosidad en esta forma, pero recíbelo. Yo soy el primero que tengo que... yo, gracias a Dios, mira, yo vengo yo soy andaluz, de Granada, que tachamos los catalanes de rácanos, pero los granadinos sobre todo los de mi pueblo, los de mi pueblo. No sabéis lo que me costó eliminar de mi mente los prejuicios. Nos casamos, Consuelo y yo, y se casaba con supuestamente alguien, un hombre de Dios. Y se da cuenta que yo no diezmaba. Y empezó ahí, ¿qué se hace con mi pasta? Y un día yo dije, Señor, si es tuyo, si esto es tuyo, y no es un invento de hombres para sacar dinero, lo voy a hacer. ¡Wow!
Eso trajo libertad a mi vida. Es mi experiencia. Tú me puedes decir lo que quieras, pero no me puedes quitar mi experiencia. No puedes quitarme mi experiencia. ¿Y cuál ha sido el resultado? Que siempre ha habido pan en mi mesa. Siempre ha habido techo. Empezamos de alquiler. Surgió la oportunidad de comprar el piso. Y le pusimos un número a Dios y le dijimos, si nos lo dejan en esta cantidad, es porque tú quieres que vayamos adelante. Y lo bajaron a esa cantidad. Y fuimos adelante. Y fuimos sin nómina y sin nada al banco. Y el banco nos dio una hipoteca. Con el tiempo pudimos pagar la hipoteca. Soñábamos con una casa en el pueblo. Y esa casa vino en el momento de Dios. Y tenemos piso pagado y casa pagada sin ninguna deuda. Con un salario. Porque de los dos, el único que tiene salario aquí soy yo. Y es un salario 1000 eurista, ¿eh? Durante muchos años, 1400 euros. Y de ahí nos hemos pagado la casa, el teléfono, las averías. Pero siempre hemos dado nuestro diezmo. Y la generosidad de Consuelo, sin desvalorar la generosidad de otras personas, y perdón que lo centre en mí, no quiero ser egocéntrico con esto. Es mi ejemplo, es mi vida, es un testimonio. Es un testimonio cómo Dios nos ha provisto. Cómo Dios en el momento en que lo necesitamos, ahí vino Dios. Y hoy soy dueño de 2 coches, de 2 casas, con un salario. Porque en su tiempo Dios proveyó, pero hemos trabajado duro, muy duro, en asambleas de Dios, comprometidos con asambleas de Dios, en muchas áreas, en misiones, en muchas áreas, en la iglesia. Hemos soportado mucho, pero hemos permanecido aquí. Porque amamos a Dios, amamos esta congregación. Y al final, lo que Dios dice, se cumple. Esto lo digo como testimonio para que le creas a Dios. Dios no es una fábula, no es una mentira, no es una religión. Lo que menos quiere Dios son religiosos. Lo que Dios quiere son hijos que le amen. Y discípulos de Cristo que hagan su voluntad. Amén. Amén. Y tenemos que quitar los pájaros de nuestra cabeza. Hay un dicho que dice, no puedes impedir que los pájaros vuelen alrededor de tu cabeza, pero sí puedes impedir de que hagan nidos. Y a veces nuestras cabezas están llenas de nidos que esos pájaros, a veces inflamados desde el propio infierno, han venido y nos han impedido ser libres en Dios. Es tan fácil justificar el no hacer lo correcto. Cuando alguien te pida, tú tienes la decisión de dar o no dar. Y a veces Dios es tan bueno que te muestra en tu corazón el no dar. Lo mismo que te puede mostrar a quién tienes que dar. Termino, y esta vez sí que es verdad. Una viuda de Sarepta que oyó la voz de Dios sin ser del pueblo de Dios. Era una pagana. Y Dios le dice a Elías, en tiempos de hambre, ve a Sarepta de Sidón. Por eso sabemos que era una pagana. Porque yo he dado orden a una viuda para que te sustente. ¿Qué sabía? ¿La viuda sabía? No sabemos cómo sabía, pero Dios había dado orden. ¿Y qué pasó? Que llega Elías, el profeta, él dice la palabra de Dios que nada. Llega el profeta y dice, ¿qué tienes para darme? Y dice, solo me queda un puñado de harina. Y es más, lo iba a amasar, iba a hacer un pan, no tengo nada más. Se lo iba a dar, lo íbamos a comer mi hijo y yo y echarnos para morir porque no tenemos nada más. Y el profeta le dice, compártelo conmigo.
Y la mujer que tenía un hijo, yo lo mandó a Pamplona. Digo, a ver, está mi hijo aquí. Pero Dios había dado orden, había preparado el corazón de esta viuda. Y dice que la mujer amasó el pan, le dio al profeta, luego comió ella, comió su hijo, y dice que la harina nunca escaseó, ni el aceite nunca le faltó. ¿Por qué? Porque Dios ama, da al dador alegre y al generoso. Aquella comida que era para su hijo la compartió y Dios hizo el milagro. Y el Dios que estuvo con la viuda de Sarepta y la visita del profeta lo que hizo es que salvara la vida de la viuda de Sarepta, porque era momento de hambre. No había llovido en 3 años sobre la tierra. Y el que lo hizo hace varios miles de años, es el mismo que hoy está en medio nuestro. El que proveyó para la viuda de Sarepta. Así que no hay excusa. No la hay para la generosidad. Es más, la generosidad puede ser que salve tu vida en tiempos de crisis y de angustia, pero hazlo con la cabeza. ¿Estás conmigo? Amén. Amén. Aleluya. ¿Qué os parece si le damos gracias al Señor por su generosidad? Dice la Biblia que el que no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Amén. Aleluya. Gloria a Dios. No sé qué esperabas escuchar en esta mañana, pero yo creo que hemos escuchado un consejo que es muy importante. Un consejo que salva vidas. Un consejo que cambia corazones. Un consejo que cambia circunstancias. Porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y Padre, en esta mañana queremos darte las gracias por tu fidelidad, por tu palabra, Señor, que es luz, que es martillo, que golpea, que es espada, pero que trae vida. Yo quiero rogarte, Dios, que nos ayudes a entender. Que tu Espíritu Santo traiga iluminación a la palabra predicada, para que se ilumine en nosotros. Quiero rogarte por tu iglesia a nivel mundial, la cantidad de millones de hijos de Dios, de cristianos que hay alrededor del mundo. Yo quiero pedirte que nos hables de una manera, oh Dios, lo que necesitamos oír en este tiempo, donde todo es confuso. Quiero darte las gracias, Padre, porque hace 2000 años que Jesucristo, Dios, se encarnó y se hizo como uno de nosotros. Por la generosidad que hay en tu corazón, Padre, por la generosidad que hay en tu corazón, Jesús, quien siendo Dios, te despojaste a ti mismo y tomaste forma de hombre y te hiciste siervo y obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por tu generosidad, precioso Espíritu Santo, que siendo santo, Señor, vienes a morar en seres tan imperfectos como nosotros. En esta mañana te damos la gloria, te damos la honra y te damos la gratitud, Señor. Amado Dios, por todo lo que has hecho con nosotros. Señor, si alguien necesita trabajo, yo quiero orar en esta mañana para que se abran las puertas de un trabajo. Señor, si alguien está pasando una necesidad económica, Señor, que se abran las ventanas de los cielos para que esa necesidad sea suplida. Pero también, Señor, abre nuestros corazones
para que una vez que tú ves, Señor, nosotros seamos fieles a tus mandatos. Ayúdanos a no olvidarte. Ayúdanos, Señor, a caminar contigo. Señor, que tu palabra en esta mañana no vuelva vacía a tu presencia. Señor, que todo prejuicio, Señor, sea quebrado en el nombre de Jesús. Y te damos las gracias, Señor, porque podemos ayudar. Gracias por los hermanos que van a viajar a Uganda. Gracias por porque hemos hermanado, Señor, con iglesias en Uganda. Hemos hermanado con iglesias en Cuba. Podemos ayudar a otros. Quiero darte las gracias, Señor, por haber nacido en España, por haber venido a España, por estar en un país, Señor, de la Comunidad Europea, Señor, donde hay posibilidad de trabajo, donde hay seguridad. Ayúdanos, Señor, a que una vez que prosperamos, no se nos cierre el corazón, Señor, oh Dios, frente a la necesidad. Señor, danos corazones generosos. Por favor, Dios, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Sí.